Bendiciones, bienvenidos a la materia de Pentateuco. Este día, para continuar nuestro estudio del libro de Génesis, vamos en el capítulo aproximadamente en el capítulo 30. Sería muy conveniente que de forma similar, de forma paralela, nosotros vayamos también estudiando lo que esos capítulos nos enseñan a través de la palabra para que puedan darnos mayor luz en cuanto al estudio de estas historias que están desde luego plasmadas en la escritura. El capítulo 31 nos narra que Jacob regresó a la tierra prometida. Recordemos nosotros que durante mucho tiempo Jacob tuvo que trabajar primeramente por Lea y luego por Raquel, la persona que él amaba. Y en el momento que él estaba trabajando, también Dios empezó a prosperarlo. Y esto lo que vino a desatar es la envidia de Labán y de sus hijos también. Es en ese momento donde Dios interviene y ordena a Jacob que vuelva a la tierra prometida. Antes de que él pueda retornar, antes de tener el consentimiento de Raquel y de Lea, se da un evento que no suele suceder, un poco extraño, porque Raquel, probablemente viendo que su papá no había entregado la dote o el regalo que daba cuando sus hijas se casaban, dice que Raquel robó algunas pequeñas imágenes familiares, lo que se conoce como terafín, que eran pertenecientes a su mamá, es decir, robó los ídolos y probablemente ella no le dio mucha importancia porque los colocó en un lugar en el cual se podían sentar y por esta razón tuvo que apresurar el viaje de Jacob y tener que fugarse clandestinamente. Luego encontramos también cómo Dios bendice a Jacob en el camino, pero también lo anima con una visión de ángeles protectores y el nombre que le pone al lugar es Mahanaim, cuyo significado es 2 campamentos. Su preocupación fue aumentando al saber que su hermano venía a su encuentro a acompañar. Es decir, venía no solamente él, sino que probablemente venía con un ejército para poder hacerle frente y poder, pues, cuestionarle por lo que había hecho. A raíz de ello, a raíz de esa aflicción, de esa angustia, oró echando mano de las promesas de Dios, reconociendo su propia indignidad y la divina fidelidad de Dios. Desde luego, como lo dice la Escritura, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Dios siempre, cuando nosotros nos acercamos confiadamente, Él tiene un oportuno socorro para cada uno de nosotros. La victoria de Jacob fue el sometimiento a Dios. ¿De qué manera? Bueno, nos ilustra la Escritura que el ángel de Jehová cambió su nombre. Ese hecho que haya cambiado su nombre le estaba dando una nueva identidad. ¿Por qué razón? El nombre Jacob significaba suplantador, el engañador, y ahora estaba recibiendo el que lucha con Dios. Su nombre lo cambió y eso significa también un cambio de carácter. Su nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Nombre que fue transmitido no solamente a él, sino también a sus descendientes, los cuales fueron llamados israelitas. Luego Jacob y su familia en la tierra prometida. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, Dios prometió que volvería en ese momento, cuando ya estaba humillado, prometió a Dios que volvería de Tel, pero fue solamente hasta un lugar llamado Siquem. A causa de algunas diferencias, de unos problemas familiares que se dieron de su hija, la violación de su hija Dina, sus hijos Simeón y Leví pareciera ser que sacaron a relucir lo que había realmente en su interior. Se convirtieron ellos en seres crueles, traidores y vengativos. En el camino a Hebrón le sucedieron algunas cosas un poco preocupantes que tocaron su corazón y que definitivamente Dios estaba tratando con ellos. En el camino a Hebrón murió su esposa, Rubén cometió incesto, pero por eso perdió su preeminencia entre las tribus hebreas y esta fue pasada a Judá.
Esaú y sus descendientes ocuparon la tierra de Seir y así se formó la nación de Edom, del cual nosotros sabemos que los edomitas y los moabitas son enemigos acérrimos de Israel, un enemigo perpetuo y aún fue edomita el rey Herodes, que también vivió en el tiempo que nació Jesús. Las lecciones de la vida de Jacob, ¿qué cosas podemos aprender? Bueno, esto nos ilustra magníficamente la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Jacob era un engañador, era un suplantador. Y esto nos puede dar pie, nos puede dar espacio a poder decir, esta persona no merece la gracia de Dios. Sin embargo, Dios no actúa como nosotros. Dios es un Dios de misericordia y es una ilustración magnífica de la gracia y del favor de Dios que nosotros en muchas ocasiones no merecemos. Era hijo menor y tenía también debilidades de carácter. Y esto nos enseña para aquellos que somos menores, al menos yo sé que soy la menor de seis hermanos, esto nos enseña que a veces los menores podemos llegar a ser un poco protegidos, un poco mimados, un poco consentidos, o incluso nuestros hermanos mayores vienen a ser nuestros siervos porque hay que ayudarle al niño, hay que hacer esto. Pero lo que no nos damos cuenta los seres humanos es a veces el mal que le podemos hacer al querer arreglarle la vida a los hijos, a los hermanos, al quererle facilitar las cosas. Y lo que hacemos a veces son personas dependientes, inútiles, que no pueden solventar las cosas o las dificultades que se le puedan presentar. Dios obró revelándose a él, guiándole en la casa de Labán y protegiéndole, pero por fin transformándole en Peniel. Tuvo él un encuentro con Dios y esa transformación le permitió a él tener un nuevo nombre y desde luego a partir de ahí escribir una nueva historia. Otra lección de la vida de Jacob es que nos enseña que Dios usa a los hombres tal como son. Para cumplir él sus propósitos, nos ha escogido, le ha escogido a usted, me ha escogido a mí. Y probablemente estamos llenos de errores, llenos de defectos, y podríamos decir nosotros no somos las personas indicadas. Pero hay algo que Dios ha visto en cada uno de nosotros. Y Dios sigue creyendo más en nosotros, aún de lo que nosotros podamos creer en nosotros mismos. Y hay situaciones, hay eventos en nuestra vida que nos hacen sentir desanimados, frustrados y decir, yo no soy capaz de desempeñar ese puesto, no soy capaz de desempeñar o de realizar ese papel que se me ha encomendado. Dios confía en nosotros. Y si Dios confía en nosotros es porque sabe que podemos hacer las cosas, aún con nuestros defectos. A medida nosotros nos sometemos a Dios, a medida estamos en intimidad con Dios, vamos a conocernos y va a brotar todas aquellas cosas que necesitamos nosotros cambiar. Y desde luego que solamente con el hecho de estar delante de Dios, toda nuestra humanidad se desvanece. Enseña que Dios usa a los hombres como son para cumplir sus propósitos. Dios hace lo mejor posible con el material que usa. De la misma manera como una mujer, una ama de casa, puede administrar los recursos que tiene en su casa fácilmente, utilizar sus alimentos de una forma óptima, de tal manera que no se desperdicie, utilizar el salario, administrar el salario que usted recibe de tal forma que pueda alcanzarle, que pueda también ahorrar para proyectos de vida. Todas esas cosas, Dios siempre hace lo mejor posible con el material que Él usa. Las victorias espirituales no se ganan con la fuerza ni con la astucia. No es la experiencia, no es mi edad, no son mis 45 años que tengo de vida los que me van a llevar al éxito. Es la presencia de Dios y cuántas áreas de mi vida le pertenecen al Señor, sino aceptando la propia impotencia y también confiando en nuestro Dios. Génesis 37 nos habla de la vida de José. José tuvo sueños. Al principio de su vida lo animaron y también lo guardaron durante el resto de su existencia. Estos sueños trajeron convicción a la vida de José que existía un propósito de Dios para su vida. Su importancia radicó en que fue
el eslabón, no el eslabón perdido, sino el eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán y su vida sedentaria en Egipto. Dios le usó a José como un instrumento para llevar a cabo su plan de trasladar a Egipto a su pueblo, destacándole la providencia divina. Algunos podrían decir, yo no quiero estar en ese lugar porque ese lugar puede ser como Egipto. Veamos la vida de José. Veamos cómo Dios lo hizo brillar, aún en medio de la adversidad, aún en medio del mundo, se cumplió el plan divino de Dios. Desde luego que esto tiene que ir acompañado de una revelación de Dios, porque yo no me puedo ir a meter a un lugar donde vendan bebidas alcohólicas si yo he tenido luchas con el alcohol, por ejemplo. No puedo, para poder decir, voy a ir a buscar la tentación para poder vencerla. No puedo hacer ese tipo de cosas, pero sí puedo tener el discernimiento que si Dios me lleva a un lugar, aun cuando no hayan personas cristianas, aun cuando no sea un lugar de que haya temor de Dios, la presencia de Dios en mi vida puede iluminar ese lugar donde Dios me va a mandar, porque se va a cumplir el propósito de Dios para que esas personas que van a estar cerca de mí puedan tener salvación. Los hermanos de José lo envidiaban. Y esto es entendible, porque pareciera ser que José era una persona que no se quedaba callada con las cosas que recibía. Y esto, por supuesto, que desató envidia entre sus hermanos. Primero, él le comunicó a su padre lo mal que se hablaba de sus hermanos. Es decir, vino a contarle a su papá el mal testimonio que sus mismos hermanos daban. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, pues José nació en la vejez y era el primogénito de su esposa predilecta, es decir, de Raquel. Pero también José contó ingenuamente los sueños. Esto desde luego desató envidia entre sus hermanos. Esos sueños que profetizaban que el resto de su familia se inclinaría hacia él. Por esa razón lo envidiaban. Sus hermanos, desde luego, lo venden como esclavo porque para ellos representaba una amenaza, porque no compartía sus conversaciones y sus conductas mundanas. Esa túnica de colores que José había tenido la usaban únicamente los gobernantes, personas de gobierno y personas que no trabajaban manualmente, es decir, que no tenían labores del campo. Como que alguien viviendo en el campo, tendría que usar un saco, a decirse así, muy elegante. Entonces esto desde luego que desató la envidia de sus hermanos. El Dotán está ubicado a 18 kilómetros al norte de Siquén y era la ruta de las caravanas que viajaban a Egipto, donde transitaban los mercaderes. Y fue un lugar estratégico para llevar a cabo los planes malvados de los hermanos de José. El término Dotán es un vocablo que significa pozos gemelos. José en la casa de Potifar, y esto es el capítulo 39. Lo vendieron en la casa de Faraón. Los madianitas vendieron a José en la capital de Egipto, lo llevaron a la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Un capitán de la Guardia Real, persona de influencia en la corte del faraón. El capítulo 39 nos menciona en 4 ocasiones que Jehová estaba con José. ¿Cómo es posible que Jehová estaba con José y él estaba en un lugar de esclavitud? Cuando Dios está respaldando el ministerio, cuando Dios está respaldando las cosas que emprendemos, sin duda alguna habrá un final en el cual nosotros podemos gloriarnos por la obra que Dios va a hacer. José se consagró a cumplir todos sus deberes como esclavo. Y una de las cosas interesantes es que cuando una persona se vendía como esclavo, era para toda la vida. Sin embargo, él estuvo durante un tiempo y en virtud de ella Potifar lo hizo administrador de su casa. Imagínense un puesto de privilegio. José mantuvo su integridad ante la tentación, echó mano de 2 armas, no solamente la humana, pero sino también la divina. Consideró este acto de inmoralidad como pecado contra su amo, la señora, con su propio cuerpo y contra Dios.
Parece ser que Potifar favoreció a José, porque a José no solamente le correspondía la cárcel, a José le correspondía la muerte. Entonces se ve la mano de Dios que Potifar favoreció a José, no imponiéndole la pena de muerte, sino la más leve posible. El capítulo 41 nos enseña que José llegó a ser primer ministro. Pareciera ser que por algún tiempo el copero y el panadero se olvidaron, pero Dios no se olvida aún cuando pareciera ser que las promesas de Dios no cumplen. Dios le llevó a un lugar donde podía honrarlo, es decir, esa revelación no la atribuyó como una cualidad propia, sino que exaltó a Dios y declaró que esa revelación provenía de Dios. José emparentó con la nobleza de Egipto, pudo fructificar porque tenía sus raíces en Dios. Faraón no solamente le recompensó, le dio un puesto de honor, sino que dice que un anillo de sello, ropa de lino finísimo y un collar de oro, que era la recompensa que se le daba a estas personas. José prueba a sus hermanos. Y es aquí donde de forma encubierta, cuando hay hambruna en Egipto, él les probó si se habían arrepentido del crimen que habían cometido hace años. Durante esos 3 días que estuvieron ellos en la cárcel, hizo reflexionar a sus hermanos. Sin duda alguna, el hecho de estar a veces en situaciones que nos hace sentir agobiados, el propósito probablemente que Dios quiere cumplir en nosotros es que volvamos nuestros ojos hacia los cielos, que es de donde viene nuestro socorro. Lo mismo sucedió con los hermanos de José. Esos 3 días que ellos estuvieron en la cárcel les hizo reflexionar. También aumentó su temor cuando encontraron ellos su dinero en las bolsas, es decir, era evidente la acusación que estaba haciendo José. Ahora llegaron a la conclusión de que Dios estaba arreglando cuentas con ellos. Esta convicción, desde luego, que viene o que fue producida por el Señor. Luego el capítulo 46 nos enseña que Jacob y su familia descendieron a Egipto. Para Jacob, el encuentro con su hijo era como recibir a un muerto que había resucitado. Para José significaba el punto cumbre de la aprobación de Dios por su fe y su paciencia, el cumplimiento de aquellos sueños que desataron envidia entre sus hermanos. Estaba significando para José el encuentro con su familia, el punto cumbre de la aprobación de Dios por medio de esa fe y de esa paciencia que había mostrado aún cuando estuvo en la cárcel. La manera en que presentó a su padre a Faraón, esto demuestra el profundo respeto que sentía por Jacob y deseaba expresarle también el honor, el respeto que se merecía. Sin duda alguna, cuando nosotros honramos a las personas mayores, la bendición de Dios estará sobre nuestras vidas. La Biblia nos enseña, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Personalmente me he criado con mi abuela y creo que es una persona muy importante. 101 años que todavía Dios le ha permitido vivir, pero son personas que han entregado su vida y siempre he tratado de honrarla y siempre he tratado, porque la escritura me enseña, porque yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no honro a las personas mayores, mi vida sin duda alguna me pasará la factura en algún momento de mi vida y tendré que pagar también esas consecuencias. Jacob mira hacia el futuro bendiciendo a sus descendientes y profetizando sobre ellos. Consideraba su vida terrenal como un peregrinaje, desde luego que no somos eternos en esta tierra. Estamos aquí de paso. Va a haber un momento en el cual nos vamos a encontrar con nuestro Creador, en el cual vamos a rendir nosotros cuenta. Jacob mandó a sus hijos que los sepultaran en el cementerio, en la cueva de Macpela, que se recuerda, se había escogido desde el momento de Abraham. Adoptó a Efraín y a Manasés como hijos propios. Recuérdense que estos eran hijos de José, y así distinguió a José con el privilegio de ser progenitor de sus 2 tribus. La más importante bendición y la profecía más trascendente del capítulo es la que se refiere a la tribu de Judá. A Judá se le fue concedido el gran honor de ser el progenitor de la dinastía real, la casa de David.
La última interpretación indicaría que el centro o el símbolo de autoridad real estaría en manos de sucesivos reyes de Judá hasta que viniera el rey a quien Dios reservaba el derecho de reinar y a quien rendirían homenaje también las naciones. Luego se nos menciona de un ataúd en Egipto. José mandó que su cuerpo fuera embalsamado para ser llevado a Palestina. Para los israelitas que estaban en Egipto, el ataúd era símbolo de esperanza. Y es así como la historia de estos patriarcas se nos muestra, se nos enseña en este primer libro llamado Génesis o libro de los comienzos, que nos narra la historia tan trascendental de los patriarcas y que es tan importante para el desarrollo de la historia en los siguientes libros de la Biblia. Gracias por haberme acompañado y vamos a continuar la próxima semana con el libro del Éxodo. Dios les bendiga.